Bueno, muy buenos días a todos. Hoy vamos a hablar del lupus eritematoso sistémico. Yo soy la doctora Laura García. Bueno, en primer lugar, tenemos que tener en cuenta el concepto. El lupus eritematoso sistémico es una enfermedad de causa desconocida, tiene predilección por el sexo femenino y cursa con una gran variedad de autoanticuerpos y manifestaciones clínicas debido a afectación de cualquier aparato o sistema de nuestro organismo. La evolución clínica es crónica y va evolucionando en forma de brotes. No hay todavía un tratamiento curativo. El pronóstico ha mejorado debido al diagnóstico precoz y debido a los nuevos tratamientos con que contamos actualmente. Se caracteriza por la afectación de múltiples órganos y sistemas y la presencia de sangre y la presencia en sangre de numerosos autoanticuerpos. El grado de lesión de cada órgano puede ser mínimo o puede tener una completa destrucción. Con respecto a la epidemiología, la incidencia y la prevalencia del lupus ha sido estudiada en varios países. La incidencia es de 91 casos por 100.000 habitantes en la población española, y en la población afroamericana la enfermedad tiene un comportamiento más grave. La prevalencia también ha aumentado en los últimos años y la incidencia se ha triplicado en algunas zonas de los Estados Unidos, debido a que probablemente se debe esto debido a que el diagnóstico es más fácil actualmente. Los primeros en detectarse son los anticuerpos ANA y luego aparecen los anti-ADN, anti-SM, anti-RO, anti-RNP que son y anticardiolipina que son autoanticuerpos. Pero el estímulo que provoca estas manifestaciones es desconocido. Es mucho más frecuente en mujeres que en varones, 9 veces más que en mujeres que en varones, y la edad de inicio es entre los 15 y 40 años. El 80% se ve en esta población, 15% en mayores de 50 años y 5% en menores de 15 años. Bueno, los síntomas generales muy frecuentes que podemos tener son el cansancio, la fiebre, la anorexia. También con respecto al cuadro clínico, em, podemos tener también, como ya dijimos, las manifestaciones generales que eran astenia, anorexia, puede ser también fiebre, pérdida de peso y malestar general. Vamos a dividirlo en manifestaciones cutáneas que se observan en el 70-85% de los casos, ya sea al inicio de la enfermedad o posteriormente. También tenemos, por ejemplo, eritema malar, que podemos ver acá en forma de alas de mariposa, fotosensibilidad, livedo reticularis, urticaria, nódulos, úlceras, paniculitis, todas estas pueden ser manifestaciones cutáneas en el lupus. También podemos clasificar en lupus subagudo, que son estas lesiones anulares policíclicas que están asociadas al anticuerpo RO, y lesiones purpúricas en extremidades inferiores. Aquí podemos ver. Aquí les puse los ejemplos del livedo reticularis y pues estas ya son afectaciones más graves en donde vemos gangrena de las partes distales del cuerpo, en los dedos del pie o en los dedos de las manos. También podemos tener aftas bucales, que podemos ver, las aftas bucales, y la vasculitis en zonas en los dedos. Otras manifestaciones son el fenómeno de Raynaud. En una fase cianótica, aquí podemos ver el fenómeno de Raynaud es cuando hay mucho frío, se ponen como las partes distales se ponen azuladas. Y acá podemos ver la fase isquémica del fenómeno de Raynaud, en donde se pone más pálido o blanco debido a que no llega la sangre a ese miembro, ¿verdad?
Y la vasculitis digital es cuando se afecta uno de los vasos sanguíneos periféricos y se produce la gangrena después, posteriormente. También tenemos que tener en cuenta las manifestaciones articulares que son muy frecuentes desde el inicio del cuadro. Se presenta artritis, artralgias. Las artritis en 90% de los casos puede afectar a cualquier articulación, más frecuentemente en las articulaciones pequeñas y medianas. Esto tienen que grabar. Articulaciones pequeñas y medianas es poliarticular, es simétrica, ambas manos, por ejemplo. Más frecuente pequeñas y medianas, esto es clave, ¿sí? No erosiva y no deformante. También en el 10% de los casos se pueden ver deformidades en flexión, puede haber laxitud articular, dedos en cuello de cisne, que se deben a la inestabilidad articular producida por la laxitud de los tendones, los ligamentos y la cápsula articular. También puede haber necrosis avascular de la cabeza del fémur, que se puede presentar en 20% de los casos. Hay mucho dolor articular, no es raro que también sea esto asintomático. La cabeza femoral y humeral son las localizaciones más frecuentes de la necrosis avascular. En el curso de estas artralgias y artritis son cambiantes, no erosivas 90% de los casos, y el líquido articular a veces puede ser normal. También tenemos que tener en cuenta inflamación de las serosas. La pleuritis es muy frecuente, puede ser seca o con pequeños derrames. La pericarditis es leve a moderada. El taponamiento cardíaco es excepcional. Y también es raro, pero puede verse aumento del líquido intraperitoneal, peritonitis aséptica. También podemos ver compromiso renal en el lupus. Varía entre el 40 al 70% según las series. Es más frecuente y grave en varones y adolescentes. Siempre por eso hay que buscar proteinuria, que es pérdida de proteínas en orina, o hematíes en orina, o leucocitos en orina, o cilindros leucocitarios, y presencia de hipertensión. Esto nos va a dar eh, indicios de que ya está comprometida la parte renal. Cuando ya hay aumento de urea y creatinina, ya es cuando hay una lesión severa y tardía. También podemos ver necrosis glomerular renal. La clasificación de la nefritis lúpica se clasifica en 6. 1 es normal, 2 es la mesangial, 3 es la proliferativa focal, 4 es la proliferativa difusa, 5 es la membranosa, 6 es la esclerosante. Y hay que valorar los índices de actividad y de la cronicidad. En esta imagen podemos ver el depósito de inmunoglobulina en la membrana basal con la inmunofluorescencia. También podemos tener afectación neuropsiquiátrica. El lupus puede hacer una afectación neuropsiquiátrica, cuadros neurológicos, podemos ver convulsiones, plejías, neuropatías craneales, mielitis transversa, polineuritis, y cuadros psiquiátricos, alucinaciones, delirios, depresión, pero es muy difícil certificar el origen inmunológico de estos cuadros. Las afectaciones, las manifestaciones neuropsiquiátricas se pueden ver en un 25 a 75% de los pacientes, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta también el compromiso pulmonar en el lupus. Puede haber una neumonitis intersticial, capilaritis, que provoca hemorragia alveolar. A veces las pacientes pueden debutar con una hemorragia alveolar. También podemos tener síndrome del pulmón pequeño, un patrón restrictivo o paresia diafragmática. Vemos también hipertensión pulmonar y fibrosis pulmonar ya en casos excepcionales. Manifestaciones hematológicas importantes son las citopenias. Por ejemplo, puede haber leucopenia, linfopenia, plaquetopenia,
anemia, pueden estar afectadas las tres líneas sanguíneas. Puede haber trastornos de la coagulación, síndrome antifosfolipídico o anticuerpos antiplaquetarios o antifactor 8. Puede haber hipoalbuminemia o hipergamaglobulinemia. Y las causas de la anemia puede ser una anemia hemolítica, una aplasia medular, pueden haber microsangrados por gastritis erosiva, también se puede ver por una enfermedad crónica y mala absorción de vitamina B12. Para tener en cuenta el laboratorio en el lupus eritematoso sistémico es muy importante contar con un hemograma y ahí podemos ver la anemia, la leucopenia, todas las disminuciones de las líneas celulares sanguíneas, linfopenia y plaquetopenia. Podemos ver aumento de la velocidad de sedimentación globular y aumento del PCR que indica inflamación. En el sedimento urinario, como ya dijimos, que podemos ver hematuria, podemos ver proteinuria y cilindros que indican ya la presencia de afectación renal. Con respecto al proteinograma, podemos ver descenso de la albúmina. ¿Por qué? Porque se pierden proteínas por orina, puede haber aumento de la alfa 1 y alfa 2 y aumento de las gamma globulinas. También puede tener un BDRL positivo, que sería un falso positivo, y FTA-BS negativo. La prolongación del tiempo de tromboplastina parcial activado mayor a 40 segundos y consumo del complemento, o sea, C3 y C4 están disminuidos. Los autoanticuerpos en el lupus, en el 95% de los pacientes se encuentran ANA positivo, que son anticuerpos antinucleares. Y para hacer un screening de LES siempre tenemos que pedir una rutina laboratorial, como ya dijimos, un hemograma, urea creatinina, ver el hepatograma, pedir una orina simple y ANA, que es anticuerpo antinuclear. En pacientes ANA negativo con cuadro compatible se puede pedir anti-RO, anti-JO o anti-LA, anticentrómero que también nos indicarían lupus. Si los anticuerpos antinucleares son positivos, se pueden completar el estudio con los anticuerpos o el consumo del complemento según los datos clínicos. Bueno, para hacer el diagnóstico del lupus eritematoso sistémico, el Colegio Americano de Reumatología clasificó en 11 las manifestaciones que podemos encontrar en el lupus eritematoso sistémico. Son 11 puntos que tenemos que ver, de los cuales con 4 positivos ya tenemos el diagnóstico del lupus. Por ejemplo, eritema malar. Si la paciente tiene eritema malar, como vimos en la foto al comienzo de la presentación, si la paciente tiene fotosensibilidad, lupus discoide y aftas orales, ya se hace el diagnóstico del lupus. Hay una artritis no erosiva, como ya dijimos, simétrica, que afecta a pequeñas y medianas articulaciones. Puede también haber serositis, puede haber pleuritis, puede haber historia compatible de dolor pleurítico o roce pleural ocultado por el médico, ¿verdad? Y puede haber también ya derrame pleural. También se puede ver pericarditis confirmado por un electrocardiograma o la evidencia de derrame pericárdico. La afectación renal, podemos tener proteinuria persistente mayor a 500 miligramos de proteínas en 24 horas o más de 3 cruces, si es que no hacemos la cuantificación, ¿sí? Podemos ver cilindros celulares, hematíes o también en la parte de la afectación neurológica podemos ver convulsiones, psicosis, en ausencia de fármacos inductores de psicosis o alteraciones conocidas como por ejemplo la uremia, cetoacidosis, eso hay que descartar primero, ¿sí? La alteración hematológica puede ser, podemos ver anemia hemolítica, podemos ver una leucopenia inferior a 4000, una linfopenia menor a 1000 y una plaquetopenia menor a 100.000.
Con respecto a las alteraciones inmunológicas, como ya dijimos, los anticuerpos anti-ADN, a títulos positivos podemos tener anti-SM, también podemos tener VDRL positivo, o sea, un falso positivo. Podemos ver también células LE y los anticuerpos antinucleares eh, con títulos positivos, ¿verdad? En cualquier momento de la evolución de la enfermedad y en ausencia de fármacos relacionados con el desarrollo de lupus. Entonces, para fijar y repetir otra vez, 4 de estos criterios hacen el diagnóstico del lupus. Con respecto al manejo del lupus, una vez hecho el diagnóstico, se debe tratar cada signo y síntoma viendo los riesgos y beneficios. Esto ya un poco más para clínica médica, ¿sí? Para ver, ¿verdad?, cómo se hace el tratamiento de la artralgia y de las artritis leves, las mialgias, la febrícula, la serositis. Se le da antiinflamatorios, se da hidroxicloroquina y corticoides, ¿sí? También se pueden utilizar otras drogas como la azatioprina y el metotrexato. Tener en cuenta siempre las anemias, las leucopenias, la plaquetopenia. Esto no requiere un tratamiento particular, sino tratar la causa. Cuando ya hay afectación renal o hay proteinuria o sedimento patológico, se puede plantear una biopsia renal. Y cuando el paciente está con una función renal deteriorada, cuando hay aumento de creatinina, ya se pueden hacer pulsos de metilprednisolona y pulsos de ciclofosfamida también. La nefritis lúpica entonces también tiene un tratamiento especial de acuerdo a la biopsia. Ahora se hace la biopsia y ahí sale qué tipo de glomerulonefritis es, y de acuerdo a eso tiene su tratamiento específico, como podemos ver acá. Y el lupus neuropsiquiátrico, la afectación neurológica del lupus, se puede siempre hacer un estudio de líquido cefalorraquídeo y resonancia magnética para determinar otras causas. Y el tratamiento es con prednisona y ciclofosfamida. Bueno, muchas gracias.